que usted sabe que toda especialista en seguridad piensa que es militar. Sí. Y la señora tiene esas ínfulas. Entonces usted tiene que entender, tercero, que esto pasa. Esta persona sabe de tránsito muchísimo. Yo no quiero que él me diga que va a pasar, como todas las personas que han venido, después de las elecciones, como que están saliendo algunas cosas. Como que hay mucha fiebre, que te da dolor de cabeza. Es que hay mucha gripe realmente. Eso hay es. Muchos virus. Entonces, siempre nos dicen, se va a hacer. Recuerde que cuando teníamos ayer a la especialista en geriatría, dijo, no, porque todavía no se han hecho los reglamentos desde 1998. Pero este invitado muy especial tiene un conocimiento de lo que no se ha hecho con el tránsito en la República Dominicana. Y la casualidad siempre nos ha favorecido aquí realmente. Y esta mañana, en pleno centro de la ciudad, hubo un accidente tempranito. Yo creo que todavía no hay clases, las clases se han ido suspendiendo, pero hay campamentos. Nada más y nada menos que Kennedy con Lope de Vega. Y eso suma el récord estupendo que tenemos nosotros de ser el país con el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Sea optimista con nosotros, invéntenos algo, diga que en los próximos 40 años se va a solucionar ese problema. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, doña Carmen, por invitarme. ¿No le gusta la idea, doña? Hay gente que no le gusta. No, esa es comandante. Allá usted le dice comandante. Comandante Sargento mayor. Sargento mayor ahí sí hay un niño que me dice sargento. Del ejército Penquecoco. Sí. Señor, ten de Liberación misericordia. Nacional. ¿Qué vamos a hacer? El tema de los accidentes no es una casualidad. No es casual que hoy, que estemos conversando hoy, precisamente haya ocurrido un accidente. Porque es frecuente que en cada conversación, en cada día, tengamos un accidente en República Dominicana. Es decir, mañana nosotros tenemos una conversación y vamos a tener un accidente en República Dominicana. Señal de desarrollo, como dicen los áuricos del cambio. Eso es porque estamos muy desarrollados. Es una fotografía que la tenemos a diario en República Dominicana y uno se pregunta, a veces uno pregunta qué hacer en República Dominicana con el tema de los accidentes. Y precisamente esta mañana que nosotros conversábamos, teníamos una conversación informal, uno a veces uno baja los brazos y dice ¿qué vamos a hacer? Porque yo no pretendo, no soy experto, no tengo una receta. Tenemos un marco jurídico que ya hemos explorado muchos de los artículos que tiene la ley, pero de todos los artículos que tiene la ley, hacemos un ejercicio y más del 80% de los artículos que tiene la ley, ninguno se están aplicando si lo vamos a evaluar. Entonces por ahí debemos iniciar, por el tema de implementar la ley 6317. Y uno de los elementos es involucrar a quienes son parte de la ley 6317. Y vuelvo y retomo la conversación que teníamos esta mañana. ¿Por qué cuando hay un accidente, todos lo que ocurre alrededor de un accidente, nosotros no escuchamos a los actores de los accidentes? El 80% de los accidentes se resuelve fuera de las esferas oficiales. O de lo que intervienen. Sí, entre las partes. Entre las partes, sí. Por ejemplo, cuando no hay lesiones, por ejemplo, cuando no hay muertes. O cuando no hay muertes, se resuelve fuera de las esferas oficiales o de las esferas formales, se refieren entre las partes. Pero no hay ninguna instancia, ni pública ni privada, que diga, cuando usted tenga un accidente, venga por aquí, no lo haga por fuera, no lo resuelva entre usted, no acuda a la violencia. No hay nadie que oriente. ¿Dónde está la superintendencia de seguros? ¿Dónde está la superintendencia de seguros? Jugando su rol. Jugando su rol frente a esa necesidad que tiene de que cada ciudadano, el 40% del parque vehicular de República Dominicana no tiene seguro. En un país donde cada qué tiempo ocurre un accidente. Es decir, súmale el arreglo callejero. No, a eso que me refiero. A eso que me refiero. Que el 80% de los accidentes es un arreglo callejero
sin pensar que ese 80%, el 60% con violencia. Es decir, ese 80% de ese arreglo, el 60% con violencia, con un bate, ese 60% con un bate, es decir, es con el bate que lo estamos solucionando. Es decir, es que yo te pongo el carro enfrente y tú no te puedes mover de aquí. No los es motores, no, los no, motores en equipo que trabajan. Entonces, ¿dónde está el ente regulador que hace el llamado de atención? Cuando usted tenga una situación, pase por aquí. Es decir, no hay un ente que regule. Pero peor aún, nosotros tenemos una dinámica como si tenemos un país tranquilo. La dinámica es de... ¿Y quién quiere chocar? ¿Quién quiere tener un accidente? Uh-huh. Nadie quiere tener un accidente. Esa teoría no debe ser propia de República Dominicana. ¿Por qué? Porque es propia, sí, es una buena excusa. Pero es buena excusa para una persona que no ande a 200 millas por hora. Ni que ande bebiendo romo. Que no se coman los semáforos. Que no se vayan son semáforo en rojo. O que ande un vehículo sin luz. Sin neumático. O que ande con los neumáticos. Es decir, esa teoría está perfecta porque accidente, ¿qué es un accidente? Un accidente ocurre cuando usted, a pesar de tomar todas las previsiones, ocurre. En República Dominicana no son accidentes. ¿Qué son? En República Dominicana son imprudencias. Es decir, todo lo que ocurre en República Dominicana es porque el dominicano no toma ninguna previsión. Homicidios voluntarios e involuntarios. Entonces, República Dominicana, esos actos de corrupción, porque son actos de corrupción, claro, no le importa a la justicia dominicana. No lo persigue. Esos actos de corrupción, la justicia dominicana no lo persigue, a pesar del costo que tienen. Porque tienen un costo. Se pueden convertir en lo único que persigue la justicia, que quiere la plaza, que es la corrupción administrativa. Exactamente, pero tienen un costo. ¿Cuánto se lleva esa corrupción del costo de República Dominicana? Esa corrupción del tránsito, ¿cuánto le lleva? Porque vamos a verlo. No importa cuánta gente mueren. Ok, se mueren 3,000 dominicanos todos los años, no importa el número. Vamos a verlo en dinero. Como no nos importa los muertos, no nos importa. Se muere, no nos importa. Ya perdimos la sensibilidad. Vamos a verlo en dinero. Eso nos cuesta a nosotros más del 2% del presupuesto de salud. Cuando usted ve en la Z101 por la mañana una gente que viene por aquí con una receta que necesita un dinero para una operación, ese dinero de esa operación se la llevó una persona que está en el Darío Contreras con 2 millones de pesos de un accidente de tránsito. Es una realidad. Eso se lo llevó un accidentado de tránsito. ¿Por qué? Porque ese costo tuvo que asumirlo el Estado dominicano, porque las aseguradoras no lo asumieron porque el Estado no lo obliga. Pero ese vehículo que lo chocó posiblemente tenga seguro. Ese vehículo que lo chocó tiene un seguro, pero no hay un Estado que procure lo que la ley establece, que es el daño a la propiedad pública y privada. Mire eso, la verdad que eso no está en la agenda ni de las aseguradoras ni del oficialismo, pero le voy a decir algo. De la ley 241, que era el día a día en el Palacio de Justicia para las fianzas. ¿Sí? Eso era un día a día, podía 3 muertos, 4 amputados, pero eso un seguro y ya. La ley 241 sigue vigente en la mente de los dominicanos todavía. Por ejemplo, espérese, de esa ley 241, los técnicos del tránsito, incluso desde posiciones de mando de la Dirección de Tránsito Terrestre, que era entonces, se ocuparon de decir que necesitaba una transformación, sobre todo porque no había éxito en el juicio, para nada, en el proceso. Y duramos, yo creo que fue casi 10 una años. Década. Sí. Y mencionábamos fuera del aire a Crespo, que se obsesionó con eso. Se le secó la lengua al pobre Tobías Crespo. Que algunos dijeron, y Dari sabe eso, que resultó una especie de código de tránsito porque tiene muchas especificaciones. Pensamos
Por eso es el peligro de las reformas, que con esa ley Y vamos a salir de Claro. ya todo Claro, iba a cambiar. porque hay que decir que la ley aborda aspectos que no tenía la ley de 241. Entonces, es decir, ¿qué Sí. pasó? Otra frustración legal más. una frustración legal más. Incluso la ley 241, que pudiera ser históricamente la ley más violada en la historia de la República Dominicana, y que incluso la ley 6317, antes de ser promulgada, generó una expectativa en la población dominicana que el Estado dominicano no supo aprovechar. Generó una expectativa en la población dominicana, Sí, que incluso, claro, todo el que incluso mundo la población dominicana estaba preparando. tenía esa expectativa, Las incluso escuelas de choferes, la escuela de los choferes, camioneros, el tema de todo los el mundo. botiquines, incluso aspectos que la ley no tocaba aquí. Es decir, la ley no tocaba, los extintores. la ley no tocaba aspectos, por ejemplo, como los extintores, los botiquines, y la Los gente, y la gente reflectores, estaba los con esa, chalecos. y el Estado dominicano no aprovechó esa expectativa de generar ese cambio. Sume eso a la creación de esos lugares que decía el ex consultor jurídico de la presidencia, Manuel Esquea, que era la privatización del asunto de los accidentes de tránsito cuando se crearon los servicios Sí, a los clientes, a la claro. que tú vas y resuelves. La casa del conductor. La casa del conductor. Claro. La casa del- Claro. Pero lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una idea. Por ejemplo, ese formato es un formato correcto. Lo mejor que ha pasado. Por ejemplo, usted va a la casa del conductor. ¿Qué procura? Y hay otra casa. Claro, Casa, el centro casa de del conductor y automovilista. centro del movilista. ¿Qué Lo- procura el ciudadano cuando va a adquirir un servicio? Que sea eficiente. Y lo es. Claro. Y cuando usted va, por ejemplo, cuando usted va a reportar un accidente, que es lo que se da ese servicio, usted tenerlo todo ahí. Claro. Usted no tiene que ir al plan piloto para luego ir a la fiscalía, Claro. para luego, entonces usted va ahí, Vía Crucis. entonces ahí usted va a ese lugar y ahí usted lo tiene todo. Sí. Pero ahí usted no va a encontrar un bucón. No. Ahí usted no va a encontrar, es decir, ahí usted tiene todos los servicios en uno. Ahí no hay macuteo. Te atienden con Ahí profesionalismo. hay un nivel, hay buen aspecto de la oficina, tiene todos los servicios, está correcto. Y además usted está pagando a Y través usted- de su seguro. Y no, ahí usted no tiene que ir a hacer un pago porque ya usted se lo cobraron a través del eso está correcto. Eso está bien. Eso está Así bien. es que debe ser. Eso está correcto. Pero entonces aquí lo criticamos todo. Cuando hay el interés de hacer una cosa de Claro. manera correcta. Y entonces- gracias a Dios La que eso ley existe. entonces es letra muerta. Yo no diría letra muerta. Yo hablo de la falta de voluntad en los aspectos que corresponden a las transformaciones que hay que hacer. ¿Y esos cuáles son? Por ejemplo, hay un aspecto que es el tema de, hablamos de uno de los aspectos fundamentales para el tema de los accidentes, aparte del factor humano, es el tipo de vehículo. El parque vehicular de República Dominicana es un parque vehicular deteriorado, que no tiene Y el condiciones. proceso de descharratización. Ay, eso es política la, electoral. la- Ustedes la- se la- están metiendo aquí la también. inspección técnica vehicular. Hay dos elementos fundamentales que son inspección técnico vehicular y la motocicleta, que son elementos fundamentales, que son elementos esenciales para la reducción significativa de los accidentes en República Dominicana, pero tienen un significativo, tienen un valor significativo electoral. Dari Es decir, Terrero, pero a nosotros nos dijeron que poniéndole una pegatina a los cascos de los motoristas se iba a resolver. Porque no es una pegatina. Lo que ocurre es que en República Dominicana a un ciudadano dominicano se le ocurrió hace alrededor de 10 años, hace alrededor de 10 o 13 años, se le ocurrió no cobrarle placa a los motociclistas. Igual que no se ponían ¿Quién será ese cinturón santo los varón? Entonces, taxistas. ese ciudadano dominicano se le ocurrió eso. Entonces, hoy día aquí se habla de que hay 3 millones de motocicletas, 2 millones de motocicletas, pero no se sabe. Es decir, hoy día, usted decir cuántas motocicletas hay, no se sabe. Es decir, el Estado Dominicano no sabe es decir, son dos números: cuántas motocicletas y cuántos motociclistas. Exacto. Es decir, porque usted puede decir, bueno, por aduana han entrado
3 millones de motocicletas. Pero entonces, ¿cuántos motociclistas hay? Y recuerde que viene por piezas también. Entonces, para tú saber, porque la motocicleta se ha convertido en un vehículo desechable por el tipo de comercialización. Pues es mucho más fácil porque entonces se descarta ya en cuántos años ya sale. Pero ¿cómo tú lo descartas? Por ejemplo, un ciudadano compró una motocicleta hoy, fue a un coso, pues tú una motocicleta, te dan 3,000 pesos y te dan una. Sí, pero esa que me dieron ya sí tiene que salir con placa. Pero ¿a quién se la dan la placa? Ese es el gran problema. Que no le dan placa, te dan una motocicleta, te dan un papel. Tenga, es el papel. ¿Y dónde está la placa? No, es el papel suyo que usted tiene. Entonces te dan una motocicleta, la policía se la retiene porque no tiene placa. Pues no tiene placa, hasta que él no tiene mínimo de pagar, no le dan la placa. Entonces la policía se la retiene. Cuando la policía se la retiene, él que compró esta motocicleta con 5,000 pesos, 3,000 pesos, la deja botar en el canódromo. Y él saca otra motocicleta. Esa es la realidad de la motocicleta. Eso es desechable. Okay. Entonces ya él dejó esa motocicleta botada. Entonces esa motocicleta, la autoridad no sabe si esa motocicleta está en la calle, está en el canódromo o está en el lugar de la venta. ¿Y desde cuándo el gobierno se ha enterado de esa situación? El gobierno no sabe eso. El gobierno no sabe eso. Pues los organismos pero de cuál inteligencia. Y no había un plan de regularización de las motocicletas. Pero el plan de regularización es en función de que el que tiene una motocicleta tiene que ir con su motocicleta en la mano y decir, yo tengo una motocicleta, yo vivo en la calle Pérez número 5 y yo tengo 3 motocicletas, pero si usted irresponsablemente va y dice que nada más tiene una, pero dejó 2 guardas en su casa, es un acto de responsabilidad. Dari Terrero, además, usted tiene su casco con la identificación, yo tengo mi motor y te digo, préstame el casco. Eso, señores, es que juegan con la inteligencia nuestra. Pero eso debieron también informárselo a los que se le ocurrió la brillante idea del plan de regularización para que estén conscientes de esa situación. Eso es simple. Eso es muy simple. Lo que pasa es que aquí todo es un tema de política. Eso es muy fácil. Eso es pasado mañana. No hay una cosa de reforma fiscal. Pasado mañana, cuando anuncie su reforma fiscal, eso es muy fácil. Tú el que tenga la motocicleta en la ley es igual que un carro o es un vehículo de motor igualito. Claro. Cuando usted anuncie el año lectivo, ¿verdad?, de la placa, usted le dice, usted tiene una motocicleta, usted tiene que ir, como vamos nosotros 3, los que estamos aquí, usted tiene que ir con su motocicleta a sacar su placa. Punto. Eso es punto, se acabó. Eso es todo. Y ahí usted va a saber, todo el que tiene una motocicleta, usted va a saber. Y ahí usted tiene que obligar a la Dirección General de Impuestos Internos, tiene que obligar a que todo el que tiene un vehículo de motor tiene que tener su placa. Y un vendedor de vehículos, sea de motocicleta, sea de vehículo, sea de camioneta, tiene que vender un vehículo con su placa. Mire, dice Francis Villalona que tenemos que hacer una pausa, pero hay algo que usted no lo podemos despedir sin que usted lo aborde. ¿Qué pasa con los grandes empresarios del transporte y esta situación? Y en segundo lugar, ¿para qué ha servido el cambio de denominación de Intran, de DGC, que hacen ellos ahora mismo? Pero Francis dice que debemos cumplir con unos compromisos. Ok. Entonces, sí, los lentes es una moda. Me dijo alguien. ¿Le preguntaron que por qué los lentes? Sí. Yo le iba a preguntar, pero ya me dijeron. Bueno. Sí, lo que pasa es que como están haciendo una estrella claro, en exacto, la escritura, exacto. entonces. Daris, usted ha recibido muchos piropos. Sí, yo le digo que yo me llamo Dari Terrero, le digo a la gente. Exacto. Hijo de Aquiles y Diamantina. Mi mamá y mi papá son profesores. Me gusta eso. Claro. Sí, y yo soy maestro. Mi primera profesión es maestro. ¿Cómo se involucró en los asuntos de tránsito? Bueno, es que yo yo me involucré en el tema del tránsito porque yo soy sobreviviente de un accidente de tránsito. Yo en el año 2009 tuve un accidente de tránsito en el cual estuve 7 días en coma. Tuve un año imposibilitado de caminar. Precisamente en esta emisora me anunciaron que había fallecido. Eso da larga vida. Y sí, lo mío es un tema de compromiso. Perfecto.
Los médicos me habían diagnosticado que no iba a volver a caminar. Y mírelo ahí dando carpeta. Y a partir de ese momento asumí ese compromiso y eso es un tema es un pago. Definitivamente, pero me gustó mucho que usted tiene identidad, usted. Cuando preguntan las cosas que yo le dije, él es hijo de Sí. Amantina. Claro. Sí, sí. Mire, entonces, el paso, muchas llamadas, pero Francis no me las pasa. Entonces, de la 241. ¿Y cómo apareces en las ahora- redes? Dari Terrero. Creo que ese muchacho. Pues yo digo que yo me llamo Dari Terrero. Exacto. Se lo digo. Con Y, con Con Y. Dari Terrero, Dari Terrero 1. La diferencia entre AME y todo lo que tenemos? Y dije set. Y todavía oigo personas jóvenes, muchachos así como Bienchi, unos muchachos jóvenes que se equivocan y dicen AME. Sí, Pero, sí. ¿cuál es la diferencia? Lo que ocurre es que con el tema de DGCET no supieron hacer la transición. Es decir, no hicieron una transición adecuada De la marca. de la marca. No lo hicieron conforme a llevar a la gente a entender que había un cambio de normas, sino que simplemente lo hicieron de manera abrupta, sin que ¿Se la gente... entrenaron los agentes para el cambio? No se entrena, es decir, fue el mismo concepto de que era AME era una oficina metropolitana, no era el mismo concepto nacional, es decir, la DGCET, Sí, era la autoridad metropolitana, ya esta tiene un concepto nacional, que es la Dirección General de Autoridad del Tránsito y del Transporte, ya tiene otro concepto, y simplemente hicieron un cambio de color del uniforme. Y no, yo creo que debieron hacer un poquito más de llevar a la gente a entender el concepto y tiene muchísimas más atribuciones que no tenía la AMET. Qué interesante. ¿Qué atribuciones tenía esa autoridad metropolitana del tránsito que tenía presencia en Santo Domingo, en Santiago? Era AME y Ametrazán. Incluso en ese momento era... Mira, yo no me recordaba que era Sí, Metrazán. Era Metrazán y fue más producto feo. de un decreto. Fueron creadas por decreto, incluso... Parecía como la CAS. Incluso el decreto le daba funciones muy específicas porque fueron creadas a propósito de los corredores el de los De la corredores. OMSA. No, y durante un De la tiempo OMSA. eso era Hamlet Herman. Sí, Claro, correcto. eso estaba yo pensando. Fue creado muy específico Claro. Ay, para sí, con ese esos proceso. guantes blancos. Sí, no Ay, tenía. Ahora, era En una la ley autoridad de del Crespo. tránsito, eso sí, esos No, muchachos claro. eran... se daba gusto. Porque hay que decir los pros y los contras. Es decir, el concepto como tal de aquello era verdaderamente... Era una policía de lujo. Porque era vinculado estrictamente al tema del transporte. Tenía un concepto más... ¿No? Y se respetaba. No, claro, Se el respetaba. tema de los corredores y de Claro. eso. Entonces, con esa ley, con ese código de tránsito que tenemos. No, pero que no dijimos la diferencia. Ah, o sea, pero, las ok. atribuciones que tenía esa policía. Si hablamos de las virtudes de uno. Tiene sí, muchísimas más atribuciones la DGCET que AMET. ¿Cuáles? Por ejemplo, la fiscalización, el tema, por ejemplo, hay una... La DGCET es muchísimo más amplio el radio de acción que lo que tiene AMET. Asumió, por ejemplo, la patrulla de carretera. La patrulla que tenía el carretera que no DOCA, tenía, que era el DOCA. correcto, era, por ejemplo, que era solo metropolitana. Era solo, por ejemplo, Ametrazán, que era solo Santiago. Por ejemplo, no tenía La Vega, no tenía La investigación de accidentes. la investigación. Por ejemplo, hay una unidad que eso yo vivo permanentemente haciendo el llamado. Por ejemplo, hay unidad técnica de investigación de accidentes, que es una unidad que tiene que estar compuesta por DGCET, Procuraduría General de la República, que es la llamada, por ejemplo, Esto que pasó, por ejemplo, el hoy, accidente, lo investigó la policía. por ejemplo, el accidente que ocurrió del hijo de nuestro buen amigo Julio César de la Rosa. Ese accidente debió ir una unidad en la misma noche, hace un levantamiento forense, ve quiénes fueron, hace el levantamiento y tiene los elementos y sabe quién fue y sabe la hora que fue y quién la víctima y tiene los datos y la misma noche nosotros pudimos haber tenido los datos de quién fue la víctima, de quién fue el víctima, es decir, todo, porque incluso todos esos datos tienen que ir a una base de datos.
En la ley, Daris, está la responsabilidad de los sindicatos de transporte, de los responsables de transporte. Ya eso no existe, la palabra sindical. Por eso, de los responsables del transporte, de esas organizaciones, de esas empresas. Mire, le voy a decir... ¿Qué pasa con ellos? ¿Se constituyen en un obstáculo para la aplicación de la ley? Le voy a decir algo. El tema de los sindicatos en República Dominicana, de los sindicatos del transporte. No, cayó en sindicato de los empresarios. No, porque tengo que decir la palabra sindicato con lo que voy a decir. Aquí se habla mucho de los sindicatos. La construcción del sistema de transporte de República Dominicana está hecha por los sindicatos. El Estado Dominicano no ha hecho una ruta en este país. Antonio Marte es el hombre y el presidente. No, Antonio Marte no, vamos a irnos un poquito más atrás. Pero el Estado Dominicano, dominicano como tal, el Estado, me refiero a la historia del Estado dominicano. Es el gobierno. Los gobiernos dominicanos no se han preocupado por hacer una ruta. Y ahora es tarde, ¿cómo usted puede competir con esos emporios? Entonces, es un ciudadano que está en el frente de su casa, en una mecedora, sentado, y ve que cruzan 5 gente por el frente de su casa, y él tiene un carrito y dice, pero por aquí cruzan 10 gente. Déjame yo ponerme a transportarlo. Y él crea ese mecanismo de llevar a esa gente, y es una ruta. Y eso se convirtió en una ruta, y hoy esa es la ruta de la Duarte con París. Pero el Estado no vio eso. Entonces esa construcción de lo que hoy es probablemente uno de los oficios que más recursos genera, fue creado por ellos, al margen del Estado Dominicano. Entonces el Estado Dominicano hoy lo quiere regular, y probablemente... Es difícil. Pero el Estado Dominicano hoy... La mayor inversión que se está haciendo probablemente... ¿Sabe cuántos vehículos tiene solo uno de esos grupos? Tiene el control del país. Pero probablemente puede ser 1 o 2 que son obstáculos hoy. Hay una con mayor conciencia empresarial ahora. Hoy. Puede ser que 1 o 2 sea que esté manipulando. Los otros 2 las otras tienen ya conciencia empresarial. Y ya hay otros sectores empresariales que están involucrados en el sistema de transporte de República Dominicana, porque ya el sistema de transporte de República Dominicana se transformó. Ya aquí el carro va a desaparecer. Ya el sistema de transporte de República Dominicana está rumbo a convertirse en transporte colectivo. Daris Terrero, ¿por qué funciona el transporte interurbano? ¿Por qué funciona? Ajá, y aquí adentro no. No, porque, ¿cómo así? ¿Por qué funciona los privados? Que van de aquí a La Vega, el transporte de República Dominicana es eficiente. El sistema de transporte de República Dominicana es eficiente, lo que no es digno. Por ejemplo, si usted sepa, nosotros estamos aquí ahora mismo la 27 de febrero. Si nosotros decidimos ir ahora mismo a Bánica, nosotros encontramos en qué irnos. Sí. Lo que probablemente no sea digno, pero encontramos que irnos. Sí, eso es verdad. Sí, hay que ir a dar un cumplimiento. Nosotros podemos ir a encontrarnos hasta las 10 de la noche, encontramos una guagua, encontramos una guagua, lo que probablemente... Hay muchas amistades que tenemos en Bánica, así que... Sí, podemos, nosotros encontramos una ruta. Hay una ruta, por ejemplo, hay una parada. Bueno, la parada de Bánica, yo no sé dónde está, pero yo estoy seguro que hay. Y puede ser que haya guagua hasta las 10 de la noche. Sí, aunque lleguemos sudados. Aunque lleguemos sudados y sucios. Hay guagua, hay sistema de transporte, que probablemente no es digno. ¿Por qué? Porque el sistema no está estructurado para que sea eficiente. ¿Por qué? Porque está monopolizado. Por ejemplo, porque si hay un ciudadano que quiere invertir y decir, ya no es esa guagua, sino que yo quiero poner, aperturar y poner una guagua de mayor calidad, él que tiene 30 años dice, no, usted no puede traer esa guagua aquí, porque él tiene un monopolio. Entonces, contra eso que hay que luchar. Exactamente. Pero hay calidad de transporte. ¿Funcionan los corredores? Los corredores funcionan. Y ¿usted lo usa? Yo no lo uso porque... ¿Qué fue? Porque tiene tu porque no, pero incluso la apuesta del gobierno es a que hayan corredores. Por ejemplo, ya aquí hay corredores Núñez de Cáceres, Núñez, hay corredores en la Jacobo, Charles de Gaulle, hay corredores en la Independencia,
se aspira a que haya corredores, por ejemplo, ya el corredor, por ejemplo, la 27 de febrero va a haber corredores, eso... Pero, espérese. ¿Quién controla a los que conducen los minibuses, las voladoras? Ellos son dueños de las calles. Ahí ¿Usted eso, que está hablando de esa maravilla? no, eso porque eso va a desaparecer, esa voladora. ¿Cuándo? Cuando vengan los corredores. Cuando Cristo venga. Y el Consejo del Intran, ¿podría ser un poco más efectivo? Yo creo que yo tengo una propuesta que es así, que yo creo que... ¿Y quién va a escuchar su propuesta? No, el presidente tiene que escucharla. Ah, no, sí, lo dijiste en esta emisora. Bueno, yo creo que el presidente pudiera dar una instrucción a que los ministros asuman con responsabilidad o que envíen técnicos al Consejo del Intran para que asuman con responsabilidad frente a la problemática de el transporte, el tránsito y la seguridad vial, su posición frente al Intran, y que incluso ese Consejo del Intran se declare en sesión permanente. Porque yo creo que frente al problema que tiene la República Dominicana en la seguridad vial, nosotros actuamos de manera indiferente, como si no pasa nada. Es decir, aquí nosotros estamos como si no pasa nada. Una pandemia son los accidentes. Es una pandemia. Hay que declararlo de Pero es una pandemia. Yo no quiero cerrar de manera pesimista, pero recuerde lo que dijo el presidente. Es como medio ambiente, que no evita, sino que actúa después. El presidente dijo que están construyendo hospitales traumatológicos en todo el país. Es decir, como no vamos a evitar los accidentes, vamos a sanar los traumas. Sí, pero eso no se va a evitar por ahora. El tema de la pandemia y los accidentes, eso es un problema que nosotros lo vamos a cargar por los próximos 10 o 15 años. Se nos quedó algo aquí. Porque el tema de la aquí están diciendo que tiene que volver. El tema de la motocicleta es un tema increscendum. Sin control, Dari Terrero. Eso increscendum. En la motocicleta. Porque aquí ahora mismo hoy mismo deben haber más de 100 ciudadanos comprando motocicletas. Hoy. Llegó el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Dari Terrero encendió esto. Gracias de verdad, Dari. Pero es terrible lo que usted ha dicho. Sí. Y yo sé que usted quiere transformar el asunto. Pero hasta mañana. Muchísimas gracias.